Bendecido día, el Señor sea con todos ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Doy gracias a Dios porque me permite hoy estar aquí transmitiendo. Estaré transmitiendo los viernes porque los sábados están ocupados y he decidido cambiar a transmitir los viernes. Y doy gracias a los que se tomaron un tiempo para acompañarme, para que Dios hable en nuestros corazones, ya que la palabra del Señor es certera y habla a todos nosotros. Cada día nos habla. Cada día cuando uno abre las escrituras, el Señor tiene algo que darnos para llenar nuestros corazones de amor, de paz, de benignidad. El Señor cada día quiere darnos algo nuevo. El Señor quiere bendecirte tu vida, quiere bendecir mi vida en cada paso que damos. Él quiere ir con nosotros, llenándonos, sustentándonos. Y quiero decirles que quiero pedir que sigamos orando por México. Es muy importante que clamemos por nuestro país. Vivimos tiempos, la verdad, difíciles, vienen tiempos difíciles para México y Dios puede cambiar las cosas. Si el pueblo clama, Dios puede cambiar. Lo vemos cuando Nínive iba a ser destruida y el pueblo se puso a clamar y Dios cambió el designio que tenía de destruir a Nínive. Está profetizado, no por uno, por varios profetas que veían algo duro para México. Pero sabemos que tenemos un Dios misericordioso y si el pueblo clama, las cosas pueden cambiar. Así que si no pasa, no creas que es porque no estaba bien profetizado, es porque Dios puede mover su corazón a misericordia y tener misericordia de nosotros. Si clamamos de corazón, si buscamos a Dios de corazón, Él puede compadecerse de nosotros y que ese mal que iba a venir no venga. Así que clamemos al Señor Jesucristo para que ese mal que pudiera venir a nosotros no venga. Clamemos, oremos y pidamos a Dios que Él tenga misericordia de su pueblo y de toda la gente que no quiere entender que tienen que alejarse de sus malos caminos. Quiero hacer una oración para que el Señor sea el que bendiga este podcast. Quiero decirte a ti, amigo mío, que te encuentres enfermo de una enfermedad terminal, o ya sea que tengas ansiedad, que tengas un dolor fuerte, o que tengas un problema de ganas de desvivirte, déjame decirte que Dios puede cambiar todas las cosas. Si tú te pones en la mano de Dios, Él puede obrar ahorita en tu corazón, Él puede cambiar eso que sientes en ti, esa ansiedad Él la puede quitar, Él puede sanar tu corazón. Y quiero que hagamos una oración para que Dios sea quien bendiga esta palabra y también toque a las personas que estén en esta situación, que Él sea el que toque sus almas para que sanen de estas enfermedades. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, clamamos a ti para que tú nos asistas, Señor, en este lugar. Tú seas quien toque los corazones de cada uno de mis amigos, de cada uno de mis hermanos que están escuchando o viendo, ya sea en vivo o en retransmisión, Señor, este podcast, para que tú los sanes de esa enfermedad, de ese dolor, de esa enfermedad terminal, tú la quites, Señor. Esa ansiedad tú la quites, Padre. Ese ganas de desvivirse, Padre, tú seas quien las quites también, Señor. Obra en cada corazón, obra conforme tu palabra y sánalos, libértalos, Padre. Rompe las cadenas que el enemigo haya puesto en sus vidas. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y te pido que tú seas quien unjas mis labios para que hoy hablen palabra de vida. Lo que tú pongas en mis labios salga y que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de mí. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues doy muchas gracias al Señor porque Él me permite estar este día, como dije antes, transmitiendo. Y pues el Señor cada día nos da palabra nueva, Él nos ama y Él es el que pone en los corazones lo que tenemos que hablar. El Señor me puso esta palabra en mi corazón y espero que sea de bendición para cada uno de los que la escuchen. Quiero dar gracias a los que se han conectado. Mi prima Carmelita, Dios te bendiga. Melissa, su hermano Martín Sánchez, Dios lo bendiga, hermano. Un abrazo, hermano. Lo amo mucho en el amor de Cristo. Un gran amigo de mi padre y un hombre de mucha fe, un hombre de mucha oración, un hombre dedicado a la obra del Señor. Se encuentra en el Ejido Veracruz. Los que estén ahí cerca, si puedan ir ahí a congregarse con él, que estén escuchando el podcast, sepan que ahí hay un hombre que Dios lo usa grandemente y que está trabajando para la obra del Señor. Nuestra hermana
Verónica Torres, hija, Dios te bendiga. Estamos orando para que Dios haga la obra de sanidad en ti. Estamos clamando al Señor para que Dios rompa esa enfermedad y te haga libre. Y pues seguiremos orando por cada petición, por cada necesidad. Y pues el Señor es el que suple, Él es el que hace. Nosotros solo oramos y el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Él es el que obra las sanidades y es el que abre los corazones. Sin más, pues empezaré a transmitir el mensaje. Titulé este mensaje No mires atrás. Y quiero irme tomando la base de Éxodo 3, 7 al 9, que dice de la manera siguiente. Pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Vemos cómo el Señor le dice aquí a Moisés que él ha escuchado el clamor de su pueblo y que quiere libertar a su pueblo, que quiere sacarlo de esa condición en que se encuentra. Saludos, Javier, un abrazo, mi amigo, te mando un abrazote. Muchas gracias por todo tu apoyo. Esto no fuera posible si no fuera por ti, y gracias a mi esposa que cada día que vengo me ayuda. Ahora muy temprano estuvo trabajando para poder hacer posible la transmisión. Doy gracias a mi esposa que ha sido mi baluarte, mi ayuda idónea, la que me sostiene en todos estos momentos. Y quiero seguir con la predicación. Y el pueblo de Israel estaba oprimido por Faraón. El pueblo de Israel estaba oprimido, pero empezó a clamar al Señor y el Señor lo escuchó. El Señor escuchó el clamor del pueblo. El Señor escuchó que el pueblo estaba siendo oprimido por Faraón. Y el Señor llama a Moisés para que vaya y lo liberte y lo saque de esa condición. Y pues conocemos la historia, cómo Moisés va y empieza a trabajar con el pueblo de Israel para sacarlos de esa condición en la que estaban, ya que Dios se había dado cuenta que estaban oprimidos y que estaban sufriendo bajo el yugo de Faraón. Estaban sufriendo bajo el yugo de este hombre que los tenía oprimidos y los exprimía cada día. Cada día les ponía trabajos más pesados, cada día las cargas eran más difíciles, cada día para ellos es más difícil vivir. Sin embargo, podemos ver cómo el pueblo de Israel se había acostumbrado a estar con los egipcios. Se habían hecho tan al pueblo egipcio que ya practicaban sus cultos, practicaban y estaban en revueltos ya con las prácticas que tenía este pueblo idólatra. Josué, un abrazo, sobrino. Gusto saludarte. Estamos orando mucho por ustedes allá donde están en Estados Unidos. Que Dios te bendiga, te guarde. Y vemos cómo el pueblo de Israel estaba oprimido por Faraón. Faraón lo tenía completamente subyugado. Y este pueblo clamaba para que Dios lo librara, para que Dios lo sacara de esa condición. Pero ellos estaban ya también hasta cierto punto hechos a este pueblo. Tenían una ligadura a este pueblo y se habían hecho como ellos. Practicaban sus cultos, practicaban las cosas que ellos hacían. Y era se había hecho una mezcolanza de este pueblo con los egipcios. Y estaban ya corrompido el pueblo de Israel. Se había corrompido al grado que practicaban las cosas que practicaban los egipcios. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando Moisés llega, los liberta. Ellos le dijeron a Moisés y le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto un lugar para enterrarnos? No nos trajiste y nos molestaste. Te dijimos que no nos molestaras, que nos dejaras trabajar para los egipcios. Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto, le dijeron a Moisés. Ya cuando los había liberado, cuando los había sacado de ese lugar donde estaban sufriendo la esclavitud por medio de Faraón. Vemos cómo el pueblo de Israel
era tan rebelde que después de haber visto la mano de Dios moverse poderosamente, habiendo mandado las plagas para destruir a esos dioses que adoraban el pueblo de Egipto, haber visto cómo había cada dios, lo había ridiculizado a cada uno de esos dioses, lo había hecho verse como nada. Aún así el pueblo de Israel estaba reclamándole a Moisés, diciéndole que para qué los había sacado cuando Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Los hizo pasar por el mar rojo, abrió el mar rojo para que cruzaran en seco. Y tantas proezas que miraron, y aún así en el desierto dicen, nos hubieras dejado. Y lo más triste es que le decían cuando aún estaban allá, porque dicen, ¿no te dijimos que no nos molestaras? O sea, ellos estaban tan adecuados a esa vida que le dijeron que no los molestara, solo porque Faraón les empezó a cargar la mano cuando él empezó a pedir que los liberara. Y ellos hubieran querido seguir, estar bajo el yugo de Faraón, a ser libres y poder vivir una vida en libertad. Porque se habían ellos enamorado de las costumbres de los egipcios. Aun cuando eran relegados porque no eran egipcios, se sentían cómodos con la vida que vivían ahí con los egipcios. Se sentían cómodos al participar de los panes de carne, de las costumbres egipcias, de participar de las cosas paganas que había con los egipcios. Pero ellos se quejaron y el Señor escuchó su clamor y fue y los libertó. El Señor siempre libraba al pueblo de Israel cuando estaba bajo el yugo de alguna nación o de algún pueblo. Lo vemos conforme la palabra del Señor nos va diciendo cómo Dios siempre fue librando al pueblo de Israel, sacándolo de situaciones, sacándolo de problemas, siempre fue librándolo. Nunca permitió que el pueblo de Israel durara tiempo bajo el yugo de otras naciones. Y vemos cómo a este pueblo no fue la excepción, lo sacó de Egipto y lo llevaba librándolo, lo llevaba a Canaán. Pero vemos cómo este pueblo estaba tan enamorado de las costumbres de los egipcios. Estaban tan enamorados de esas cosas que ellos estaban impuestos a ver dioses y adorar dioses que eran de palo, dioses que eran de madera, dioses que eran de oro, dioses que adoraban los egipcios. Y ellos estaban impuestos a mirar estas esfinges y adorarlas. Y se habían hecho tan a ellos que cuando un rato que se fue Moisés, que se les perdió Moisés, cuando Moisés fue al monte a recibir las leyes del Señor, el pueblo se volvió loco y dijeron que ya se había perdido, que Moisés ya no iba a volver. Y entonces ellos empiezan a hacerse un Dios para adorar y decir que ese Dios es el Dios que los sacó de Egipto. Un Dios hecho de oro, hecho un becerro de oro, y dijeron que ese becerro era Jehová el que los había sacado de Egipto. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, baja de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta que son muy tercos, dice el Señor. Vemos cómo el pueblo de Israel estaba corrompido por el pueblo egipcio. Estaba tan corrompido que decidieron hacer una esfinge de oro y adorarla. Algo, como dice en su palabra, hecho de manos. Algo que no tiene manera de levantarse por sí mismo. Dice la palabra del Señor que muchos adoran madera, la cual la misma usan para hacer leña o la usan para calentar un alimento, lo mismo que la usan para hacer letrinas donde van y hacen del baño. Y también esa misma madera la utilizan para hacer un dios y luego ir a hincarse y pedirle que les haga un favor cuando es algo que no sirve más que para esos usos. Pero muchas veces la gente está tan engañada y tan creída de eso. Y aquí vemos, muchos dicen, no, es que es Dios, es que dicen que es Jesucristo. Vemos aquí que decían que ese toro era Jehová y que era el que los había sacado. Y Dios aún así estaba molesto. Dios no se contentó porque dijeran que ese toro era Jehová y era el que los había sacado. Dios se enfureció porque a él nadie lo ha visto. Le dijo a Moisés, el que me ve muere, porque yo soy el Dios supremo y poderoso, el Padre de la creación.
No hay nadie que ha visto al Dios poderoso. Y vemos cómo estos hombres hicieron un toro y dijeron que era Dios. ¿Cuántos hay en este tiempo que dicen que ese es Dios y lo tienen crucificado? Cuando Dios resucitó al tercer día, Dios ya no está crucificado, Dios ya no está en una cruz, Dios vive en cada corazón de cada uno de nosotros, Dios reina en los corazones de los que lo adoran en espíritu y en verdad. Dios ya no está en esa cruz, Dios ya no está ahí porque Dios fue sacado de la tumba y fue libertado y ahora habita con el Padre y es el que media por tus pecados y por el mío, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo mismo. No hay nadie más que pueda mediar por tus pecados, amigo mío. Y si te han dicho lo contrario, déjame decirte que te están engañando. Por eso es muy importante entender que nosotros tenemos que, cuando Dios nos transforma, cambiar nuestra manera de vivir. El pueblo de Israel no entendió que ellos tenían que cambiar su manera de vivir, que tenía que ser alguien nuevo para poder habitar con el Señor Jehová. Por eso Dios le dio la ley a Moisés, por eso le puso decretos, por eso les puso ciertas reglas para que vivieran conforme la ley y conforme a Dios quería que vivieran. Quería que dejaran esas costumbres que habían adoptado de Egipto, quería que se alejaran de esas creencias paganas que habían agarrado de Egipto. Así nosotros en este tiempo, cuando Dios te llama para que cambies tu vida y te transformes, para que ya no sigas tras dioses paganos, tras dioses que son falsos, dioses que no te van a dar la libertad, sin embargo te van a aprisionar y te van a tener ahí sujeto a esas cosas. Hay cosas que aún los que se convierten siguen haciendo cuando tú ya no debes de hacer cosas que son de los hombres y mujeres paganas. Porque dice la palabra del Señor que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Amigo mío, tú ya eres nuevo. Si tú estás en Cristo, eres nuevo. El pueblo de Israel tenía que actuar como un pueblo nuevo, el cual iba a ir a ser llevado a Canaán, donde iba a tener un nuevo comienzo sirviéndole al Señor Jesucristo. Muchos se preguntan por qué Dios quería exterminar todas las naciones que existían, porque eran naciones perdidas, paganas, que sacrificaban a sus hijos a los ídolos, que mataban a sus mismas familias. Eran hombres sin corazones, eran hombres y mujeres que estaban corrompidos completamente. Por eso Dios quería librarlos, porque si el pueblo de Israel se mezclaba con ellos, pasó lo que pasó después cuando se mezclaron con ellos. Perdieron el rumbo, perdieron la brújula. Por eso es muy importante que si tú vienes a Cristo no puedes volver atrás, no puedes mirar atrás, tienes que ver hacia adelante. Tienes que entender que eres una nueva criatura, que estás en Cristo y las cosas viejas pasaron. Tienes que entender que tienes que modificar tu manera de vivir. Ya no vas a consultar el horóscopo para ver qué te va a dar el día siguiente. Ya no tienes que andar consultando el horóscopo, perdón. No tienes que andar yendo a que te lean las cartas. No tienes que andar hincándote ante ninguna esfinge de oro, de plata o cualquiera que sea la estructura con la que fue hecha, yeso o lo que sea, porque tú eres una nueva criatura en Cristo y solo te arrodillas ante el Rey Todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. No tienes a nadie más a quien arrodillarte. Cuando tú estás en Cristo eres nuevo y vives conforme la palabra del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor Jesucristo nos dicta lo que tenemos que vivir y cómo tenemos que ser. El Señor así es como quiere que vivamos, sin pensar en lo que había antes, sin pensar en lo que teníamos antes en nuestras vidas, sin pensar en lo que había en nuestras vidas antes de que viniéramos al Señor Jesucristo. Entender que vivimos una nueva vida en Cristo, que todo pasó, todo lo viejo se fue. Eso de andar llevándole velas a los muertos y andarle rindiendo culto el día de muertos a los muertos, déjame decirte que estás practicando espiritismo. Así es de que eso, aléjate de esas cosas que son paganas, cosas que fueron instituidas. Yo no digo que no visites a tu familiar, puedes ir a visitarlo, hay muchos días en el año que puedes ir a verlo. Puedes ir y limpiar la tumba y limpiar que donde está, cuando sea levantado de los muertos, se pueda ver bonito cuando Dios lo levante de ese lugar, cuando sea transformado su cuerpo para ascender a los cielos. Pero eso no quiere decir que vas a ir a darle pleitesía o ir a creer que vas a platicar con él, porque dice la palabra del Señor que está estipulado al hombre que muere una vez y después el juicio. Así que una persona que ya está ahí, lo único que queda ahí es su cuerpo inerte, esperando la transformación cuando Cristo venga por su pueblo.
pero esa persona ya no te escucha, ya no te oye. Dice la palabra del Señor que el muerto ya nada sabe de lo que hay en este mundo terrenal. Todo ya se fue para él. Así que nosotros somos una nueva criatura, somos un nuevo pueblo en Cristo. No te regreses a las cosas del pasado. No te regreses a querer vivir cosas que hacías antes cuando estabas con Faraón. No vuelvas a lo que había ahí, porque eso tienes que dejarlo y tienes que alejarte de toda esa inmundicia que había en el mundo. Todo eso que lo único que va a ser alejarte del propósito para el cual Dios te llamó. Por eso el apóstol Pablo dijo muy claro, y me encanta como dijo el apóstol Pablo. Todo lo he dejado a un lado, dice el apóstol Pablo, todo lo que él tenía. El apóstol Pablo era un hombre erudito en la ley, era un hombre que trabajaba para el Sanedrín, era un hombre entregado, era un hombre inteligente, el cual había dedicado toda su vida al judaísmo. Pero cuando él vino al conocimiento de Cristo y Cristo lo transformó y lo cambió, entonces dijo: todo lo he dejado a un lado y lo considero basura, con un tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere que como Dios quiere aceptarnos. Filipenses 3 del 8 al 9. Dios quiere hacer cosas nuevas contigo, pero quiere que tú lo sirvas y lo sigas a Él. Que hagas a un lado el pasado, que hagas a un lado todo lo que te corrompía, que hagas a un lado todo lo que te dañaba, todo lo que no te edifica. Por eso dice la palabra del Señor que todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Porque muchas cosas podemos hacer, pero piensa bien si eso te va a ayudar a tener una cercanía a Cristo. Piensa bien si andar en chismes te va a arrimar al Señor Jesucristo. Si andar chismeando que aquel hermano anda mal o que aquel hermano no hace las cosas bien, te va a acercar a la presencia de Dios. Piensa bien si andar en borracheras te va a llevar a la presencia de Dios. Piensa bien lo que andas haciendo. Piensa ver si viendo pornografía escondidas te va a traer a Cristo. Piensa bien si hablando con personas que no son tu esposa o tu esposo te va a llevar a la presencia de Dios. Piensa bien lo que haces y cómo estás trabajando, si estás trabajando conforme el Espíritu o conforme la carne, porque lo que es de la carne nos va a llevar a perdernos en un mundo en el cual solo nos va a alejar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo que él pide que seamos espirituales, y el que es espiritual ayude a sus hermanos para que también se vuelvan espirituales y los hagan volver a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo hoy vengo aquí a decirte que no mires atrás, que no vuelvas atrás. No te regreses, no hagas cosas que el Señor ya te libró, no hagas como el pueblo de Israel que ya había sido sacado de Egipto y anhelaban las tortas que comían en Egipto. Las tortas de carne que comíamos en Egipto. Muchos dicen: no, me acuerdo la borrachera aquella, me acuerdo la parranda aquella, me acuerdo cuando andaba allá. Señor, te reprenda, Satanás. Yo no quiero acordarme ya de nada de eso. Esas cosas son viejas y pasaron. Para mí todas son hechas nuevas. Yo me gozo ahorita cuando recuerdo cuando Dios me tocó, cuando Dios sanó a un enfermo, cuando Dios libertó a alguien, cuando Dios hizo el cambio en el corazón de alguien y veo la transformación genuina, y me gozo porque veo que arrebatan el reino de los cielos y que son salvos para ir delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta los ángeles hacen fiestas cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo. De eso debemos gozarnos, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos libra de las batallas, de que Dios nos sostiene en medio de la adversidad, de que Él nos lleva como poderoso gigante, que Él nos hace cruzar el mar rojo y nos saca al otro lado y nos lleva a lo mejor por un desierto, pero en un desierto donde su nube nos cubre en el día, y en la noche es una lumbrera que nos alumbra el camino por el que vamos a seguir. Aunque vayamos en el desierto, nuestro calzado no se desgasta y nuestra ropa tampoco, porque creemos en un Dios verdadero que en medio de la adversidad te sostiene y te sustenta con su mano poderosa. En ese Dios hemos creído nosotros, en el Dios verdadero, en el Dios que te sostiene en cualquier momento, en la adversidad, en la dificultad. Nosotros creemos en un Dios fuerte y poderoso. Por eso debemos de entender que todo lo que nos estorba para servir al Señor, tenemos que dejarlo de lado.
No debemos de seguir anhelando las cosas del pasado y decirle así como dijo, he aquí todas son hechas nuevas, ahora sirvo a Cristo, las cosas viejas ya las dejé atrás. No podemos estar enamorados de las cosas que hacíamos en el mundo, ni puedes estar tampoco gloriándote cuando alguien te platica cosas del pasado. Hay unos que hasta se ponen a hablar de mafiosos y se glorían por los mafiosos. Señor los reprenda, pobrecitos, porque no va a tener misericordia el Señor si no se arrepienten. Vengan a los pies de Cristo y arrepiéntanse para que Él haga la obra en sus corazones y sean salvos. Yo anhelo y oro mucho para que Dios traiga a todas las personas a los pies de Cristo y sean salvos. El Señor quiere que todos vengamos a sus pies y seamos salvos. No hagamos apología del delito, no hagamos ver grandes a gentes que son pecadoras, que son gentes. Hagamos ver grande a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz por ti y por mí, que sacrificó su vida por nosotros, que fue el que entregó su vida por nosotros. Porque por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos sanados. Comprender que gracias a Él tenemos una salvación eterna, que gracias a Él podremos andar en una nueva ciudad, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entendamos que no podemos seguir caminando si queremos mirar atrás. Nos va a pasar lo con la mujer de Lot. Vamos a quedar hechos estatuas de sal. No podemos estar caminando queriendo mirar atrás en el pasado. El pasado ya se fue, el pasado se acabó. Mira hacia adelante, mira hacia Cristo y ve lo que Dios tiene para ti. El Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. El Señor quiere hacer cosas maravillosas, pero es que tú te pongas en las manos del Señor para que Dios obre en tu vida, para que Dios rompa las cadenas. ¿Cómo las va a romper si sigues mirando el pasado? ¿Cómo va a quitarte el yugo si sigues pasando, haciéndote al pasado? ¿Sigues tú volviendo al pasado? El pueblo de Israel pasó el desierto y llegaron a la tierra prometida y entraron a la tierra prometida y dijeron que Dios no los iba a librar cuando Dios los había librado de del yugo de Faraón. No creyeron que podía con los gigantes. Solo Caleb y Josué tuvieron fe de que podían conquistar la tierra. Y tristemente todo el pueblo dijo que no. Y por culpa de esos 10 tuvieron que volver a caminar en el desierto. Y todos los incrédulos quedaron en el desierto. Ahí murieron todos los incrédulos. Ahí quedaron tirados en el desierto todos los que no creyeron en el llamado que Dios les había dado a conquistar una tierra que ya era de ellos. Amigo mío, hermano mío, muchas veces te preguntas por qué no ha llegado esa bendición que Dios te dijo. ¿Por qué no he podido conquistar lo que Dios me dijo? ¿Has dejado atrás todo para poder conquistar lo que Dios te dijo? ¿Has dejado atrás a Egipto para poder entrar en la tierra prometida? ¿Te has dedicado a lo que Dios te dijo para poder conquistar la tierra de Canaán y entrar a donde fluye la leche y la miel? ¿O sigues anhelando el pan de carne que te daban con Faraón y yendo a escondidas a meterte y regordearte todavía en ese pan de carne que te gloriabas? Y en lugar de meterte en la presencia del Señor en ayuno y en oración y en la búsqueda de su gloria para que Él te lleve a la tierra de Canaán. Entendamos que lo carnal no tiene nada que ver con lo espiritual. El Señor quiere llevarte de vida, de gloria y de paz, pero tienes que entrar en el mover del Señor. Tienes que dejar atrás el pasado, tienes que dejar atrás el Egipto y entrar a la tierra de Canaán, pero entrar como Josué y Caleb, convencido que Dios te va a dar la victoria, que aunque veas todo contrario, aunque veas que el gigante te quiere aplastar, saber que así como David con una onda, tú nomás con una palabra lo vas a hacer que se caiga. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que decirle, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tienes que entender que esa palabra es viva y es eficaz, que esa palabra es la que te rige tu vida y tu corazón, porque es la única manera que vas a triunfar. Pero mientras sigamos yendo a querer comernos del pan, la carne que había en Egipto, seguiremos en la misma vuelta. Seguiremos dando vueltas en el desierto y cayendo muertos en el desierto. Está en ti decidir si quieres seguir yéndote al desierto y seguir muriendo en el desierto.
Como dijera el apóstol Pablo, y lo cito porque me gusta mucho este texto de Filipenses 3, 13 al 14. Porque así debe de ser nuestra vida cada día. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Y lo sé muy bien que no la he alcanzado. Y sé que me falta mucho. Me falta muchísimo para ser apto para Cristo. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. He decidido no fijarme en lo que ya quedó atrás. He decidido caminar hacia adelante. Sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Y cada día me concentro en lo que me falta por recorrer y alcanzar. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Cada día me esfuerzo por alcanzar el premio que Dios tiene para mí. Porque he decidido caminar sin mirar atrás, sin ver lo que había atrás, olvidándome del pan de carne, olvidándome de las fiestas de Faraón, olvidándome de los regalos de Faraón y creyendo en un Cristo poderoso que me va a sustentar y me va a alimentar y Él me va a dar todo lo que necesito para vivir y gozándome en su presencia, así como el rey David decía: más ridículo seré si es para su honra y para su gloria. Para Él sea toda la honra y la alabanza. Para mi Cristo, para mi Rey poderoso. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor. Doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Doy gracias a todos los que se dieron un tiempo para acompañarme en este podcast. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pídele al Espíritu Santo que Él te llene de paz y que Él te guíe y te muestre el gozo de tu salvación. Que Él te muestre el camino que tienes que seguir para que tengas lo que Dios tiene para ti. Ya que Dios tiene cosas de bendición para todos nosotros, pero es cuestión de creerle a Dios. Doy gracias a todos los que se tomaron el tiempo por acompañarme. Deseo que el Señor les bendiga y los guarde. Estaremos orando, sigo orando todos los días, clamando para que Dios haga las obras en sus corazones, para que Dios los bendiga y los guarde, y que Dios haga todo lo que tenga que hacer por ustedes. Señor los bendiga.